Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Montaño y les platicaré acerca de biología de plantas, hongos y algo más. Cabe señalar que esta plática, así como la presentación del stand a lo largo de la Feria de las Ciencias, es una colaboración con varios doctores, maestros, estudiantes de posgrado y de licenciatura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Los colaboradores para esta plática y del stand se muestran en pantalla y cada uno hemos puesto una pieza a un gran rompecabezas para entender el funcionamiento de los ecosistemas. Bueno, ahora sí, iniciemos nuestra plática. Es importante partir del concepto de biología para poder entender el por qué le llamamos a nuestra plática biología de plantas, hongos y algo más. La biología es la ciencia encargada de estudiar la estructura y los procesos vitales de los organismos. Para cumplir con este objetivo, la biología se apoya en diversas ramas, como las que les estoy mostrando en esta imagen. El stand hace énfasis en lo que sería la micología, la ciencia encargada de estudiar a los hongos, la taxonomía, que es la ciencia encargada de encontrar todos aquellos caracteres que sirven para identificar a los organismos y ubicarlos en alguna categoría taxonómica. También hace énfasis en lo que es la ecología para reconocer cuáles son aquellos factores bióticos y abióticos en los que se desarrollan los organismos, así como conocer las relaciones interespecíficas entre especies o bien al interior de la especie cuáles son esas variantes que pueden encontrarse. La genética para reconocer la cadena de ADN de estos organismos o bien encontrar relaciones de parentesco entre los organismos y la botánica con el estudio de las plantas. En esta imagen les muestro lo que serían dos tipos de ambientes en lo que hemos estado trabajando, los ambientes secos y los ambientes templados. Los ambientes secos se caracterizan por tener poca precipitación, mientras que los ecosistemas templados tienen una mayor precipitación. Nosotros cuando acudimos a campo o bien salimos a algún paseo, podemos notar estas variantes en los ecosistemas. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos a qué se deben estas variantes. Generalmente, lo primero a lo que nos enfrentamos en estos ambientes es a los organismos macroscópicos. En este caso, lo primero que veríamos son las plantas. Veríamos una variación entre colores, formas, tamaños. Algunas plantas pueden tener algunas modificaciones como es las espinas, aparecen las espinas. En el caso de los ecosistemas templados, pues hay una mayor cobertura, mayor tamaño de las hojas, lo que hace que las copas sean densas. Y entonces, estas variantes nos estarían dando lo que es el ecosistema, ¿no? Están marcando, junto con otros organismos, por ejemplo, la fauna, la microfauna, los organismos como los hongos, las bacterias y demás, ¿no? Todos estos en conjunto nos estarían hablando de cómo es el funcionamiento de las plantas. No solo eso, sino a nivel de planta podríamos ver cómo son las raíces de las plantas que están ahí, cómo son las hojas, si tienen flores, cómo son las flores, cuáles son las características de las flores, si tienen frutos, cómo son los frutos y a su vez cómo serían las semillas. Y todavía nos podemos ir a un nivel microscópico, cómo serían las células que están presentes en cada uno de estos órganos y a su vez en cada uno de estos organismos, para poder tratar de entender cómo funcionan los ecosistemas, por qué nosotros vemos lo que vemos. ¿Por qué vemos esos cambios de colores, ese suelo más, digámoslo así, más seco o mojado? ¿A qué se debe? ¿Por qué un suelo
se da la apariencia de que es lodo y aquel otro suelo que pareciera polvo. ¿A qué se debe? ¿No? Entonces tenemos que considerar todos los organismos que están presentes en los ecosistemas. Tal es el caso en la imagen inferior derecha, donde les muestro que además de las plantas, que les digo que nosotros es a lo primero que nos enfrentamos cuando salimos, también están los animales. Los animales puede ser microfauna, mesofauna, macrofauna. Aquel que le interesen las aves, pues tendrá esa habilidad de observar las aves presentes en los ecosistemas. Pero no son los únicos, ¿no? Podemos encontrar organismos como los hongos, en este caso la imagen presenta ahí unos cuerpos fructíferos, que esos cuerpos fructíferos es para la dispersión de esporas. No todos los hongos la presentan. En realidad nosotros conocemos como hongo al cuerpo fructífero, pero el hongo en realidad está en el sustrato, en este caso estaría inmerso en el suelo, que serían hifas presentes en el suelo, y estas hagan de cuenta que parecen el algodón, ¿no? Cuando separamos el algodón, esos pelitos que nos queden sería lo semejante a una hifa. Los hongos son muy importantes en los ecosistemas porque son degradadores. Entonces, un ejemplo sería toda la hojarasca que cae de los árboles o de las plantas, que queda en el suelo junto con cortezas y todo, recibe el nombre de mantillo. Los hongos pueden degradar estos órganos de la planta, ¿no? Las ramas, las hojas, y hacer que los elementos en ellas estén disponibles para otros organismos que están en el suelo, y de esta manera completar otros ciclos, por ejemplo el ciclo del carbono, para que esté asimilable para otros organismos, y bien la planta también puede seguir. Entonces, para que veamos que en el ecosistema, para poder ver lo que nosotros vemos y nos puede llamar la atención, pues están involucrados múltiples factores. Por lo que esta plática tiene el objetivo de darles a conocer algunos aspectos de la diversidad vegetal, hongos, suelo, que están implicados en el funcionamiento de los ecosistemas. En esta imagen les muestro que el ecosistema es muy importante, ¿no? Como les decía anteriormente, podemos salir al parque, podemos ir a veces trasladarnos de un sitio a otro, ya sea por cuestiones laborales o demás, y vemos ese cambio en la vegetación, y que nos pueden llamar la atención los colores o los afluentes de agua, los animales presentes. Todo eso es un conjunto de factores, ¿no? Podemos ver animales ya de mayor tamaño, que serían la macrofauna, la mesofauna y la microfauna, ¿no? Entonces, para poder ver todo ese ecosistema, nosotros tenemos que analizar los factores que hacen que nosotros tengamos ese resultado, ese ecosistema. Entonces, por una parte tenemos que ver los factores abióticos, y por otra parte también los factores bióticos que hacen ese resultado, que nos dé ese resultado. Entonces, dentro de los factores bióticos tenemos que ver, pues, cómo es la temperatura, cómo es la precipitación, cómo es la humedad, la radiación y demás, ¿no? Que hacen que las plantas o cualquier otro organismo se establezca. Y dentro de los factores bióticos está la relación entre especies, cómo es esa interacción de las especies para que haya ese tipo de ave, o que estén esas plantas, o que estén esos microorganismos, qué es lo que sucede en el ambiente. De manera que para estudiarlo, pues nosotros tenemos que ir parte por parte. Es de ahí que decidimos llamar a esta plática y el stand de la feria Biología de plantas, hongos y algo más. De manera que les mostramos a ustedes cómo es la relación de las plantas, los hongos y el suelo. Pero para esto hay que poder definir qué es una planta, cómo es una planta, después irnos a los hongos, saber qué es un hongo, cómo es un hongo, qué es el suelo y cómo interaccionan entre estos, para poder explicar una parte de ese ecosistema. De manera que cada una de estas piezas se va volviendo
un rompecabezas, parte fundamental de un gran rompecabezas, que ese rompecabezas sería nuestro ecosistema. Entonces, cada vez que ponemos una pieza que sería la morfología de la planta, la anatomía de la flor, la anatomía del fruto, la morfología de la semilla, la anatomía de la madera, cómo es el polen, cuáles son las relaciones interespecíficas, cómo es el suelo, qué tipo de suelo necesitan las plantas, qué hongos están relacionados con las plantas. Todo es una pieza clave para armar este gran rompecabezas. Esta parte es muy importante porque desde pequeños nos inculcan que una planta hay que regarla para que ésta siga viva, ¿no? Pero, ¿cómo entra esa agua a las plantas? ¿Solamente con agua las plantas logran sobrevivir? Entonces, nos enseñan que la planta tiene tres órganos principales: la raíz, el tallo, las hojas. Sin embargo, pues también están las flores, los frutos, las semillas. Es muy importante la raíz porque a través de ella se ancla la planta, ¿no? Es un medio de anclaje. Sin embargo, pues no solamente es esa su función, sino también es la de nutrir a la planta. A través de ella se absorben todos los nutrientes que necesita la planta. Estos nutrientes se toman del suelo. Entonces es muy importante notar esa parte en la coloración de las plantas. A través del tallo es por donde suben todos esos nutrientes hasta las hojas. En las hojas es otro órgano importante de las plantas porque a través de ellos se realiza el proceso de fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis, como ya sabemos, las plantas son autótrofas, entonces generan sus propios elementos a través de la fotosíntesis. Entonces, captan el dióxido de carbono y lo utilizan para hacer ese proceso de fotosíntesis. Además, en las hojas se llevan a cabo otros procesos. Por ejemplo, para poder determinar qué tipo de planta es, también podemos reconocer la morfología de las hojas. Entonces, así como les había dicho que el ecosistema es un gran rompecabezas y que hay que ir separando cada una de sus partes para poder entender el funcionamiento del ecosistema, así con cada una de sus partes todavía se debe de disgregar para poder entender ahora cada una de las partes de forma individual. De manera que en esta planta podríamos separarlo por el tipo de hojas de entrada, ¿no? Saber qué tipo de hoja, si es una simple o es una compuesta. Después, de acuerdo a la forma de la hoja, saber cómo es la forma de esta hoja, cómo son las nervaduras, si son paralelas, si son reticuladas, cómo es el margen de las hojas, cómo es el ápice, cómo es la base, de manera que además de saber qué tipo de hoja tengo, puedo ahora analizar la morfología de la hoja, sabiendo si tienen peciolo, que es la estructura con la que se une al tallo. Si tiene el peciolo, entonces serían hojas pecioladas. Si no tiene peciolo, serían hojas sésiles. Veríamos la base de la hoja, veríamos el margen de la hoja, qué tipo de margen tiene, qué tipo de ápice, lo que les había dicho, la nervadura y demás. Todavía podemos diferenciar el haz, que es la parte superior de la hoja, y el embés, que sería la parte inferior de la hoja, o también llamada abaxial. Todavía podemos analizar la anatomía de la hoja, que nos estaría dando más información acerca no solo de la hoja, sino de la planta. Saber en este caso los estomas, si están presentes en el haz, si están presentes en el embés, o a veces las hojas tienen estomas en el haz y en el embés. Entonces lo que tendríamos que ver es la cantidad de estomas presentes en cada uno de estos sitios. O bien, todavía llevarlo a un nivel más amplio y saber qué tipo de estomas tienen. Puede ser que haya una variación de estomas que presenten dos o hasta tres tipos de estomas en el embés o en el haz. Esto va a depender pues del hábito que tengan, del lugar donde habiten, de la precipitación que se reciba. Esta información, además de que me dará información acerca de la hoja,
me podría servir para diferenciar taxonómicamente una planta. Claro que tendríamos que llegar hasta la parte anatómica. Y así podríamos ir separando cada una de las partes de las plantas, ¿no? En este caso, podríamos analizarle el tallo, podríamos analizar la flor, la semilla, la madera, la raíz y demás. De manera que otro punto, si queremos, es la raíz, ¿no? Entonces, podríamos hacerle la anatomía de la raíz o bien definir. Es importante primero reconocer qué tipo de raíz tiene la planta. Entonces podemos reconocer dos grandes tipos, ¿no? La axonomorfa y la fasciculada. La axonomorfa, veamos que tiene un eje principal, una raíz principal, y de ella derivan raíces secundarias. Esta raíz principal lo que hace es buscar la humedad. Y luego las raíces secundarias, lo que implica que las plantas con raíces de tipo axonomorfo están en lugares secos, mientras que las raíces fasciculadas, vean cómo está la ramificación, no hay una raíz principal, se ubicarían en plantas donde los sitios sí tienen humedad. Entonces se dedican a la ramificación, las raíces, porque no es necesario invertir su energía a buscar esa humedad, ¿no? Entonces serían una de las partes principales para estudiar la raíz, la morfología. Pero también podemos hacer el estudio anatómico, que nos estaría dando todavía una mayor información acerca de la raíz. Podemos saber cómo es la caliptra, cuántas células tiene la caliptra, que es la que está protegiendo el meristemo de la raíz, que este meristemo es apical y es con el que se va a ir creciendo la raíz, va a ir perforando el sustrato para buscar la humedad y que ésta se vaya desarrollando. Tenemos zonas de división, de alargamiento, de diferenciación. A nivel interno, pues podemos reconocer un periciclo, un endodermis, que nos estaría dando información de la raíz. Y no obstante, solamente la anatomía, podemos hacer histoquímica para reconocer qué compuestos se están generando en la raíz. Asimismo, con esta parte anatómica podemos ver la relación que tiene con otros organismos, en este caso los hongos. Los hongos que forman una asociación simbiótica, pues pertenecen a tres filas, el filum Glomeromycota, Ascomycota y Basidiomycota. Sin embargo, aquellos que forman la simbiosis de micorriza arbuscular son los del filum Glomeromycota. ¿Cómo podemos definir este filum? Bueno, pues una de las características es que tiene hifas cenocíticas, tiene vesículas y tienen unas estructuras llamadas arbúsculos. Este arbúsculo es de donde deriva el nombre de micorriza arbuscular. Formación de arbúsculos, que es por donde se va a nutrir el hongo, ¿no? Va a haber el intercambio de nutrientes entre el hongo y la planta. En esta diapositiva veamos que la espora de los hongos está en el sustrato, generalmente en la rizósfera, que es el suelo asociado a la raíz de las plantas. Encontramos las esporas, digamos, son de gran tamaño, aunque no son perceptibles al ojo humano. Se posa sobre la raíz de la planta y empieza a germinar. Cuando va a penetrar la raíz, lo que hace es generar un apresorio que va a abrir para poder entrar la hifa, y esta hifa se dirige a través de los espacios intercelulares, y ya que llega a las células de la raíz, lo que hace es una invaginación y se generan los arbúsculos. Estos arbúsculos son para hacer el intercambio de nutrientes. El hongo le da a la planta humedad y nutrientes como el fósforo,
Y la planta a su vez le da al hongo un hábitat donde vivir y los productos de los fotosintetatos. Entonces, por eso se dice que es una asociación simbiótica, donde ambas partes salen beneficiadas. Y no solamente este intercambio de nutrientes, sino también hay vastos beneficios que recibe la planta. Una vez que tenga interacción con estos hongos, se ha reportado que las plantas pueden tener un cambio radical en la generación de raíces. Por ejemplo, en la figura A veamos que esa planta no fue micorrizada. Entonces veamos cuando son micorrizadas cómo hay una proliferación de las raíces y no solamente de las raíces, sino a nivel de ya todo el organismo podemos ver que la planta puede adquirir un mayor tamaño, que si tenía 5 hojas ahora puede tener el doble, o bien si tenía pocos frutos ahora puede generar una mayor cantidad de frutos, que si el fruto era pequeño puede tener frutos más grandes, que si nada más tenía determinado número de semillas puede mejorar también eso. El olor, el color, el sabor de los frutos. Entonces, los hongos en específico, los del el Phylum Glomeromycota, pues tienen todos estos beneficios. Ahora que ya estamos hablando de que pues también pueden mejorar los frutos, las flores, es necesario conocer todas las plantas, las partes de la planta, incluida la raíz, el tallo, las hojas que ya habíamos visto anteriormente, y ahora ver los frutos y las flores. Si nosotros queremos saber más información de la planta, pues es necesario estudiar sus flores, si las presentan, ¿no? Y poder reconocer cómo está compuesta una flor. Una flor se va a reconocer por tener una corola, que es un conjunto de pétalos, el androceo, que es la parte masculina, que se compone de los estambres. Y un estambre, a su vez, se compone de un filamento de anteras. Cada antera tiene tecas y dentro de las tecas están los granos de polen. También tenemos la parte femenina, que la parte femenina recibe el nombre de gineceo. El gineceo se compone de un estigma, un estilo, un ovario y dentro del ovario están los óvulos. Los óvulos pueden variar dependiendo, el número de óvulo puede variar, la disposición de los óvulos pueden variar. Esto va a depender de la especie. Y en la parte central les muestro dónde estaría cada una de las partes de las que le he hablado. Primeramente el cáliz, que es el conjunto de sépalos, abajo. Después tendríamos la corola, el androceo y el gineceo. Puede haber variantes en las plantas, entonces también es necesario estudiarlos. Una vez que reconocemos todas las partes de la planta, también podemos ver ahora en específico cómo es el gineceo. Parte importante porque de ahí es donde va a generarse el fruto, la semilla. Entonces, la flor es muy importante para este proceso de perpetuación también de la especie. Veamos que dependiendo si el ovario está por arriba del cáliz, sería súpero, o si bien si está por debajo sería ínfero. Y lo que les decía que los óvulos pueden variar dependiendo de la especie. Vean que pueden ser que estén pegados a la orilla del ovario, que sería una placentación marginal, o bien en ambos costados parietal o en la posición axilar. Número de óvulos, repito, va a variar dependiendo de la especie. Ok, ya ahora vimos cómo está organizado el gineceo. Ahora tendríamos que ver ese rol que juega el gineceo y el androceo, porque sabemos que el androceo pues es donde todo lo que involucra, ¿no? El filamento, las anteras, las tecas, el grano de polen. Ahora el grano de polen tiene que viajar a llegar al estigma.
¿Y cómo es ese viaje? Bueno, pues pueden ser diversos factores los que lleven el grano de polen. Puede ser anemocoria, el viento, hidrocoria, el agua, socoria, los animales. Entonces, también es importante ver estas relaciones con los organismos. Aquí es donde entran los polinizadores, porque unas plantas son visitados por murciélagos, otras por hormigas, otras por mariposas, otras por abejas. Bueno, pues va a depender las recompensas también que estén dando las flores. Esas recompensas puede ser que tengan néctar o bien solamente sean falsas recompensas donde son atraídas por el olor, por el color, pero no reciban nada los polinizadores. Sin embargo, son estrategias que siguen las plantas para atraerlos y que en ellos, en su cuerpo, ya sea en el abdomen o en las patas o en otra parte, se adhieran los granos de polen y cuando estos viajan, cuando estos se mueven, se desplazan, pues puedan llegar los granos de polen a sus respectivos lugares, ¿no? Entonces, como verán, todo es un proceso ligado. Por eso es importante ir estudiando cada uno. Ahora bien, ya que el grano de polen llegó a su sitio y este empezó el desarrollo, ¿no? La fecundación del óvulo y demás, es importante ahora estudiar las características del fruto. ¿Cómo es el fruto? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cómo se presentan? Y a su vez, ¿cómo es la semilla? Ya que la semilla es considerada el órgano de perpetuación de la especie. Aunque existen reproducción asexual y hay que ver qué tipos de reproducción asexual se pueden presentar en las plantas en este caso, la semilla es muy importante por la reproducción sexual. Hay que estudiar cuando se pone en el sustrato y ésta germina, porque la semilla va a germinar en el momento en que está en las condiciones adecuadas de luz, de temperatura, de precipitación, de humedad. Entonces, reconocer en qué temperaturas, en qué precipitaciones va a germinar es muy importante para poder entender este funcionamiento de los ecosistemas. Una vez que germina, lo primero que emerge es la radícula. Posteriormente, esta se desarrollará en raíces jóvenes, después raíces maduras, pero es importante ver en qué momento se podrían establecer las relaciones raíz-hongo, porque se tienen estudios para diversas especies, pero ya en etapas adultas sería importante saber a nivel de plántula en qué momento se hace la interacción de planta-hongo, porque ya con todos los beneficios que se sabe que le dan los hongos a las plantas, podría ser que el estadio de plántula que se considera el más vulnerable, donde la planta puede morir, la plántula puede morir, entonces los hongos podrían ayudarle a resistir condiciones adversas y que resista, ¿no? Que esta etapa de plántula que se considera vulnerable deje de serlo. Entonces, todavía hay más para estudiar, ¿no? Podríamos ver cómo es el desarrollo de la planta. Sería hipogea o epigia si está sobre el sustrato, hipogea si está por debajo, cuántas hojas o la protófila, cómo es, la nomófila, en qué momento se desarrolla, cuántos días tienen que pasar para que aparezcan estas estructuras y demás. Todo esto nos ayudaría a entender el funcionamiento. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a los ecosistemas y vemos muchas veces ya la etapa adulta, pero ¿cómo es este proceso? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿A qué condiciones se enfrentan? Porque aquí estamos hablando de condiciones de la planta, ¿no? Pero todavía hay que ver las relaciones con otras especies. Probablemente en los ambientes no encontremos plántulas, pero no se deba a los factores abióticos, la temperatura, la precipitación, sino hay depredadores. ¿Quiénes son sus depredadores? Y demás. De manera que rompecabezas que les presento aquí en esta imagen sería todo el ecosistema. Y lo que yo les he venido a mostrar en esta plática es solo piezas que hemos estado construyendo y tratando de colocar en este grande rompecabezas para entender el ecosistema.
por lo que agradecemos enormemente a todos los estudiantes que han estado involucrados en estos estudios, no solamente los colaboradores de este trabajo, sino estudiantes que han estado anteriormente con nosotros porque han sido pieza clave también ellos. Por medio de sus estudios nos han logrado que nosotros determinemos una parte y la coloquemos en este gran rompecabezas. Este rompecabezas, pues, le faltan muchas piezas, pero eso es lo interesante, ir tratando de armarlo. Y posteriormente, las generaciones siguientes seguirán colocando estas partes hasta probablemente terminarlo. Bueno, pues de manera que la biología nos va a permitir entender muchas cosas. En esta diapositiva les presento 5 grandes conclusiones acerca de esta plática, donde la biología nos ayuda a distinguir entre organismos. Todos los caracteres que nosotros estamos determinando, por ejemplo, cómo es la flor, si el ovario es súpero, ínfero, qué tipo de hoja tiene, cómo es el margen, cómo es el ápice, nos va a llevar a reconocer un organismo, a reconocer una planta. Generalmente ustedes podrán notar en su jardín que podemos reconocer fácilmente un malvón. ¿Por qué? Por su hoja aterciopelada, la forma de la hoja, de la flor que tiene y la forma de la hoja, los colores que presentan los malvones. Pero además también a través de la biología podemos saber en qué ambientes viven, reconocer las condiciones abióticas que necesitan para habitar, la luz, la temperatura. Nosotros, si bien no es un ambiente como tal, lo tenemos en un jardín, nosotros sabemos qué plantas necesitan más agua, qué plantas son de sol, qué plantas son de sombra. Esto es parte de la biología. Podemos conocer las relaciones inter e intraespecíficas, ¿no? ¿Qué animales, organismos pueden estar presentes en la planta y no le hacen daño? Mientras que si aparece en otro, por ejemplo, aquí el caso de los caracoles, que se las consumen, ¿no? Entonces, que es necesario retirarlos. Es por poner un ejemplo. Y la última es conocer la relación planta-suelo-animal. ¿Qué planta tengo? ¿Qué características tiene esa planta? ¿En qué suelo se puede desarrollar? Saber que en ese suelo están los nutrientes y que si una vez que tengo mi planta en una maceta se agotan los nutrientes, debo de reemplazar ese sustrato para que mi planta siga viva, siga teniendo que comer. Y además, su interacción con los animales, en este caso, los polinizadores. ¿Cuáles son esos visitantes que hacen que mi planta pueda reproducirse y tener una nueva generación? Bueno, pues esa ha sido la plática de biología de plantas, hongos y algo más. Espero les haya gustado. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la Coordinación de Extensión Universitaria por organizar esta Feria de las Ciencias. Cuídense mucho y hasta pronto.